Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los panelistas especialistas, ni de los auspiciadores, ni de nadie en general. Con el gentil auspicio de CAPNED, Centro de Atención Transdisciplinario de Neuropsicología y del Neurodesarrollo, presentamos Especialistas, un podcast educativo donde analizamos la condición del espectro autista desde la mirada de diversos profesionales. Hola, ¿cómo están? Habla Pablo Orellana, nos encontramos en un nuevo episodio de Especialistas, este podcast que habla sobre autismo, neurodivergencia y las herramientas que van necesitando los niños y los papás de estos niños con esta condición. Y hoy me encuentro con Francisca Olivares. Me gustaría que tú te pudieras presentar para que te conozcan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación. Sí, bueno, yo me llamo Francisca Olivares, soy terapeuta ocupacional. Tengo mi formación en integración sensorial, en neurodesarrollo. Trabajo con chicos dentro del espectro, no solamente autismo, en todo caso, TDAH, un montón de otras patologías. Trabajo con niños y adultos y estoy constantemente formándome y buscando que otras maneras ir ayudando a la familia, a los niños y a los adultos. Maravilloso. La primera pregunta de esta entrevista es, me gustaría saber, la primera vez que tú escuchaste sobre autismo. La primera vez que yo escuché sobre autismo fue así de lleno en la universidad. Porque claro, antes uno más chico, yo tengo 26 años, entonces más chico era poco lo que se hablaba de autismo, sí de otras cosas, pero ya en la universidad, así como de pleno, cuando empezamos con las formaciones, nos empezamos a dar cuenta que habían prácticas, etcétera, ahí recién como que escuché de autismo como tal. Claro, porque antes uno tiene como esto, digamos que prejuicio sobre el autismo. Te mencionaban a un niño autista y lo único primero que uno se me imaginaba era una persona que estaba sentada y callada, sí. Que no se movía y no compartía con nadie. Pero claramente, y gracias a Dios, lo mencionaba el otro día con mi señora, que es una buena época para ser autista, porque hay muchas herramientas, hay mucha más información y hay mucha más ayuda. Ahora, lo que yo quería preguntarte es, cuando los papás llevan a su hijo a una terapia ocupacional, ¿con qué es lo que se van a encontrar? Ya, lo primero, muy desde lo personal o muy desde lo que yo considero como profesional, es que se va a encontrar con una evaluación. Ya sea, si bien muy probablemente vienen de repente recién evaluados, pero desde el autismo. Pero eso es muy distinto a la evaluación que se hace desde la terapia ocupacional. Siempre es muy importante y en el fondo la clave de una buena intervención dentro de lo que es con cualquier niño o con cualquier adulto es una buena evaluación, pero para poder en el fondo entender cuáles son las habilidades de ese chiquillo o de esa chiquilla. Entonces, con lo primero que se van a encontrar van a ser con muchas preguntas y a veces muy parecidas a lo que es, por ejemplo, el proceso de evaluación que le hicieron previo, o sea, claro, cómo fueron los periodos de embarazo, cuáles fueron sus primeras palabras. Obviamente se les van a pedir también traiga todos los papeles que tenga, todo lo que tenga del colegio, todo sirve. Pero se van a encontrar con muchas preguntas por parte del profesional, claro, que son quizás un poquitito repetitivas, incluso a veces autoaprendidas, porque ya tantas veces que te han preguntado lo mismo que ya te las sabes. Quizás a veces van a haber preguntas que ya se las hicieron y algunas preguntas nuevas. Claro. Como el espectro autista es tan amplio, hay características que no todos los niños comparten y la idea es identificar bien cuáles son las características de este niño. Exacto, en base a lo que te van conversando uno también va consultando otras cosas, pero como de buenas a primeras van a hacer muchas preguntas y así como ustedes tienen muchas preguntas, nosotros también vamos a tener muchas para poder conocer a ese chiquillo o a esa chiquilla. Luego en lo que son los procesos más de intervención, claro, se van a encontrar, por ejemplo, con periodos de juego con los chiquillos, con periodos de validación de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Yo personalmente me dedico mucho a explicarle a los papás, sobre todo ya cuando terminó mi periodo de evaluación, que yo me tomo un tiempo
para poder en el fondo conocer al niño, ver cómo me responde a los estímulos, cómo está a nivel sensorial, cómo está a nivel motor, cómo está su parte cognitiva, cómo está su parte emocional. Después de conocer todo eso, me siento con el papá y les voy comentando, miren, ¿saben qué? Yo vi esto y esto otro. Con él deberíamos trabajar estas y otras cosas. Entonces converso mucho cuáles son los procesos de intervención y qué es lo que va a salir de aquí para adelante con los papás. Y soy muy desde el, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes una duda, si hay algo que a ti no te cuadra, si hay algo que tú no entiendes, o sea, dímelo, pregúntame, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué le estás haciendo esto otro? ¿O por qué él responde de esta manera? Muy importante en el fondo el cómo los papás se van sintiendo en la libertad de ir preguntando. Muchas veces, no pasa siempre, pero muchos de los niños son no verbales. Entonces ahí los papás son la voz del niño. Ahora, mencionaba delante, disculpa, antes de que empezáramos la charla, sí. A veces los papás llevan a los niños a la terapia y ven a la terapeuta jugando con el niño. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Pasa también, eso va a pasar también cuando los niños los lleven a practicar alguna disciplina de deporte, cuando los lleven a hacer algún taller de dibujo, cualquier cosa. Siempre los niños la información la van a recibir a través del juego. Exacto, sí. Yo como terapeuta ocupacional, obviamente la primera ocupación de un niño es el juego. A través del juego es que ellos van desarrollando, o sea, todas sus funciones ejecutivas, todo su proceso cognitivo, su proceso de atención, incluso el cómo se regulan sensorialmente hablando, es a través del juego, es a través del movimiento, de estas dinámicas más lúdicas y que no entran de repente sentados en una mesa. Entonces, claro, inicialmente lo primero que se va a ver es como, está jugando. Sí. Pero es un juego que tiene un orden específico. Claro. ¿Ya? Entonces se va intencionando a que tenga un principio, a que tenga los estímulos que el niño necesita para poder concentrarse, a que tenga un desarrollo y a que tenga un final. Y que este chico principalmente tenga esta capacidad de empezar un juego, terminarlo y que en el camino vaya recibiendo todas estas estimulaciones que él necesita para poder regularse y después definitivamente pasar, por ejemplo, a una actividad un poco más estática como es la actividad mesa. Pero en el fondo, si uno lo hace al revés y no juega con el niño, es muy difícil porque van a estar buscando el estimularse. O lo vas a perder la atención de Exacto, ¿no? Y se van y se paran. Entonces cuando uno los organiza y cuando uno juega con ellos, van entendiendo también en el fondo que van habiendo espacios. O sea, la dinámica que es como más lúdica y más móvil es muy beneficiosa. O sea, desde el sistema vestibular, que es el movimiento, es el único sentido que regula a los chicos. Es el único sentido que los regula, lo que es el movimiento. Y lo que es la parte, por ejemplo, proprioceptiva, que tiene que ver con el impacto, que tiene que ver con el movimiento, la coordinación, es el único sentido que organiza a todos los otros. Entonces, si tenemos un chico que tiene dificultades para concentrarse, o estar sentado, o incluso le cuesta motivarse, empezar a trabajar desde el juego con actividades que sean vestibulares, que sean proprioceptivas y que agreguen un montón de otros estímulos más, va a hacer que este chico realmente se pueda organizar y después pueda realmente responder y tener como una terapia que sea de provecho. Que a veces la palabra terapia uno la asocia como a un escritorio, a hablar y no es tan así. Y aparte que la terapeuta, al ser un niño, también tiene que ganarse la confianza de ese niño. Exacto. Y todo eso parte por el juego, por intentar ganártelo a través de la simpatía, de las actividades, de hacer actividades que sean entretenidas para ellos. No, y además que sin vínculo no hay terapia. Claro. Y eso es súper importante y yo creo que eso también es como otro tema al momento de asistir a terapia, porque en el fondo no somos mágicos, no somos tampoco moneda de oro, entonces... Ni una caricatura como exacto, para... Entonces tú podés conectar con ese niño como puedes no conectar con él. Entonces también el proceso de vinculación no es rápido tampoco, porque igual estamos hablando que una de las características también dentro de espectro son estas dificultades en las dinámicas sociales, entonces claramente no van a entrar de buenas a primera contigo, y eso toma un proceso, y a través del juego es mucho más rápido que estar sentado con él y casi como llevándolo a hacer algo que no le interesa, y también se quedan de repente como, no te conozco, no sé qué hago acá, ¿qué quieres que haga? Claro, y aparte que ya le agrega otro nivel de dificultad
cuando tú tampoco lo ves todos los días, pues. O sea, Exacto. puede ser una vez a la semana o quizás más a veces, en algunos casos. Y en el caso de, o sea, yo me imagino niños pequeños, pero cuando ya están más grandes, ¿cómo va cambiando la dinámica? Ahí también es otro desafío, porque, por ejemplo, si pensamos en el ciclo vital, ya tenemos los más chiquititos que van a enganchar súper rápido con juegos y no tienen como tanto miedo a hacer el ridículo y te miran al espejo y tú haces cosas con ellos y bailas y les encanta. Pero a medida que van creciendo, va apareciendo lo que es la adolescencia y entra también esta sensación más de vergüenza. Entonces, se retrae, ¿no? Exacto, como que me retraigo un poco. Entonces, ¿cómo voy a ir? ¿Qué sé yo? ¿Cómo queréis que baile? No va a pasar. Entonces, uno que va haciendo, uno también les va proporcionando actividades lúdicas, actividades desde el movimiento, pero con otros enfoques. ¿Ya? Y ahí también, por ejemplo, al menos desde lo que ha sido mi experiencia, con ellos también trabajo el juego. Yo en verdad con todo el ciclo vital trabajo el juego, pero de maneras adaptadas más que de repente a la edad, a la personalidad. Yeah. Porque hay gente que va a ser más tendiente a ser como más alegre, a ser más móvil, pero hay gente que no, que es como un poco más retraído, que uno se va dando cuenta también, por ejemplo, no sé, chicos ya adolescentes de 15 años, 13 años o incluso un poquito menos, preadolescentes, que de repente les cuesta mucho moverse y son como que pareciera que les pesara todo y son lentos y claro, uno los mira y los papás a veces me dicen, no, pues es que es súper flojo, no se mueve. Pero claro, uno los empieza a analizar, por ejemplo, y se dan cuenta que habían dificultades a nivel propioceptivo. Entonces, la gravedad que al resto no le pesa, a ellos sí. Entonces, Claro. por eso son más lentos, por eso les pesa más la vida. Pero uno los empieza a mover, uno los empieza a hacer, no sé, ya mira, tú te pones acá, yo me pongo acá, yo te voy preguntando cosas y te voy a lanzar pelotas. Y van los chiquillos atrapando y de repente van conectando, o no sé, yo les voy preguntando, no, ¿te gusta el fútbol? Ya, perfecto, peloteemos. Entonces, mientras peloteamos y vamos haciendo esta parte, voy activando su atención. Los voy haciendo sentirse más cómodos porque están como en su espacio. Voy siempre trabajando con que le gusta. Voy trabajando con sus intereses y mientras, incluso con aquellos intereses profundos y mientras más profundos, en verdad es mejor agarrarlos también. Entonces uno va investigando y qué te gusta para ir metiéndolo en los juegos, en las actividades y así es donde de repente van saliendo, no sé, las risas, las bromas. Uno va trabajando con ellos también mucho la parte social desde el entender las bromas, por ejemplo. Claro. Yo soy mucho, sobre todo ya más adolescente, de tirarles bromas y cosas así y al principio cuando no me conocen me miran así como hablando en serio, así como ¿qué le pasa? Y ya después me entienden y se dan cuenta y te empiezan a tirar bromas a ti también. Oye, pero es una capacidad adaptativa. Sí. Una capacidad adaptativa casi como un camaleón. Es que claro, porque en el fondo si uno no se adapta al chiquillo, y eso también es, yo creo que es súper clave en cualquier profesional, incluso en lo que es la educación, o sea, no son ellos los que se tienen que adaptar a ti, eres tú los que se tienen que adaptar a ellos, a lo que necesitan y a lo que son. Es la única forma de llegar. De todas maneras. Y cuando es una persona es adulta. Ya. Ahí en los adultos, por ejemplo, de repente también hay más como de sentarse, pero depende, insisto, depende mucho de su personalidad, porque yo trabajo con adultos, por ejemplo, que eran más móviles, entonces para ellos sentarse en una mesa era demasiado tedioso, pero en cambio yo les decía, mira, te puedes sentar aquí en el suelo donde tengo las colchonetas, encima de las pelotas, o nos podemos sentar en el suelo, o sea, o nos podemos sentar en la mesa, y me miraban así como, ¿nos podemos sentar en el suelo? Y yo, sí, obvio, y bueno, eran felices sentados en el suelo y eso me servía mucho como para ir en el fondo entendiendo por qué estaban consultando, qué era lo que necesitaban y qué es lo que les estaba pasando. Muchos se sentían mucho más cómodos. Exacto, mucho más cómodos porque en el fondo el suelo también brinda todo lo que tiene que ver con el apoyo y con la contención, algo que la silla muchas veces no te da. ¿Por qué? Porque el peso de tu cuerpo se va encima, te vas como arqueando, te tienes que empezar a apoyar. En cambio en el suelo a veces estaban estirados y servía mucho para que se soltaran. Entonces acá generalmente en mi espacio como que se rompe un poco la imagen y yo siempre les digo aquí como que no necesitáis guardar la postura, si no tenéis ganas de reírte no tenéis que reírte, donde entra también mucho esta parte social de que siempre tengo que andar sonriente y como dispuesto, o sea, yo siempre les digo lo mismo, o sea, estamos en un espacio de respeto, en un espacio de aceptación y vamos haciendo según vaya necesitando, pero aquí también entra, por ejemplo, lo mismo, o sea, ya mira, yo me pongo acá, tú te pones allá, te tiro un par de pelotas, vamos trabajando, por ejemplo, con las texturas, entonces yo les voy poniendo masas,
cuando los voy viendo más nerviosos también o más ansiosos, les ofrezco un abanico de herramientas sensoriales y les voy diciendo, ¿quieres probar esta? ¿Quieres probar esta otra? No, esta no me gustó. Ya tranqui, esta sí me gustó. Entonces sí vamos encontrando qué es lo que los regula para que puedan responder y se puedan ir adaptando y vayan también adquiriendo todo lo que necesitan en terapia. Buenísimo. Mira, yo creo que una de las grandes preguntas cuando te mencionan, o sea, por ejemplo, cuando recibimos el diagnóstico de Leonardo, decían, tienen que ir a fonoaudióloga, tienen que ir a terapeuta ocupacional y tienen que ir a kinesióloga. Entonces, me gustaría que tú me dijeras la diferencia entre lo que trabaja la fonoaudióloga y la terapeuta ocupacional, que siempre están como las dos de la mano. Sí, nosotros siempre vamos de la mano. Desde lo que es el afono, bueno, no solamente de repente trabajan los trastornos del lenguaje, sino que muchas veces trabajan todo lo que son los aspectos comunicativos. Ya, el cómo yo digo las cosas, el cómo yo modulo. Van trabajando mucho desde lo que es la gesticulación, desde lo que es la gramática. Van trabajando mucho también desde lo que va primero y qué va después, ya, y muchas veces como que las dinámicas o los estilos de lo que se hacen es muy parecido. Sin embargo, nosotros generalmente nos vamos a dedicar a lo que viene después y que muchas veces también va de la mano, como por ejemplo el cómo nosotros, hacemos. la terapeuta ocupacional. Los terapeutas ocupacionales, claro. Sí. Aquí me dice representante de terapia. Ya. Del gremio. Vale. No. Nosotros como terapeutas ocupacionales entonces hacemos que este trabajo que va haciendo la fono desde el cómo comunican, el cómo hablan, cómo desarrollan también, por ejemplo, el respeto de turno, se va reforzando también en nuestras sesiones, pero también trabajamos lo que es la organización, primero, de la conducta, lo que es bajar sus niveles de alerta, sus niveles de atención o subirlos según lo que van necesitando, como organizando sensorialmente hablando, para que todo esto que vamos trabajando con el fono, que tiene que ver mucho de atención y de proceso cognitivo, pueda ser más organizado, pueda responder. Vamos instaurando también los sistemas de límites, los sistemas de orden, que se van... Es como un ámbito más social, ¿o no? Se van, claro, social, también de comportamiento, pero también, por ejemplo, vamos trabajando algo que no trabaja como de lleno un fono, como por ejemplo es la independencia en la vida diaria, pero desde el ámbito ocupacional. Claro. Entonces, claro, nosotros nos encargamos de ver, ok, este chiquillo no se está pudiendo lavar los dientes. Ya, pero ¿por qué no se puede lavar los dientes? ¿No entiende las instrucciones? No tolera el cepillo con la pasta, no le gusta sentir cómo está todo, de repente también no nos estamos vistiendo bien. ¿Pero por qué no nos estamos vistiendo bien? No entiendo dónde está el derecho y dónde está el revés. Me pongo las cosas, meto la cabeza por la manga en vez de por donde va. Entonces son cosas que nos vamos encargando nosotros, pero se van trasladando. Por eso, por ejemplo, lo ideal es trabajar desde un aspecto más bien multidisciplinario que de manera individual. Entonces, personalmente, y ojalá sea algo que sea como un poco general, si por ejemplo yo tengo un chico que su terapeuta fono no está en el mismo centro, yo la busco. Claro. Le pregunto a los papás, establezcamos un contacto, veamos cómo lo podemos hacer para anclar esto que se está haciendo, porque en el fondo nosotros vamos muy de la mano. Entonces de repente incluso hay modalidades, yo trabajo en distintos centros, entonces una de las modalidades de uno de los centros es que primero pasan con la TO porque la TO los regula, la Fran los regula, y después vienen con los otros profesionales porque así les permiten que los chiquillos bajen todos sus niveles de alerta y todo lo que necesitan para poder concentrarse en la terapia y responder de mejor manera. Entonces nosotros somos muy en conjunto, pero también tenemos estas diferencias más desde lo ocupacional. Como diferentes objetivos. Exacto. Pero es importante eso de recalcar que las terapias van de la mano. Exacto, sí, la TO también planifica, entonces trabajamos con los papás y con las familias desde, ok, tenemos que establecer una rutina. El fono también de repente hace esta parte, pero quienes somos como a los que nos enseñan y a los que nos metemos de lleno es en lo que es la organización de rutina, aquí estamos. Claro. Maravilloso. Mira, no sé si para los papás en la casa hay alguna actividad o juguete que tú podrías recomendar para que ellos pudieran trabajar. Actividad. Yo siempre soy muy de recomendar la cocina.
La cocina. Y yo en todos lados siempre les digo lo mismo. Metan a sus niños a la cocina, a sus adolescentes, a todos, métanlos en la cocina. Porque ¿qué pasa? Todo lo que nosotros trabajamos en sesiones de manera como más, no sé si no natural, pero de una manera un poco más como de laboratorio, por así decirlo, que va como uno a uno, vamos a trabajar atención, vamos a trabajar las funciones ejecutivas desde el razonamiento, bla, bla, y que van como un poquito separados según la actividad, etcétera. Se une todo en lo que son las actividades de la vida diaria. Y la cocina en sí tiene mucho de razonamiento lógico, de porcionar, de entender en el fondo cuántas son las cantidades, de seguimiento de instrucciones. Tiene mucho de planificación, tiene mucho de organización y de ejecución. Que generalmente a veces hay entre lo que es organización y ejecución es donde hay un poquito más de dificultades, claro. Porque en el fondo a veces pueden tener súper claro qué es lo que tienen que hacer, pero al momento de hacerlo como que ahí se quedaron. Entonces en la cocina entran todas estas partes y además integramos, por ejemplo, lo que es la parte sensorial. Chiquillos que son un poquito más sensibles a nivel táctil, entonces el tener que meter las manos a la masa, al principio, no sé, que tenía chiquillas que en cocina al principio juntaban la masa con cuchara. Después solamente juntaban la masa pero se habían guantes. Hasta que un día estábamos trabajando con algo súper sucio que es carne en sí. Fue como, oye, no me quedan guantes. Y me vio a mí metiendo las manos y no sé qué. Ya me dijo, lo voy a intentar. Y como que, y después me dijo, ya, sí puedo. Entonces vamos también, ustedes también pueden ir viendo esa trayectoria en la casa cuando van trabajando en la cocina. Y además se suma otra parte que en el fondo están los papás con ellos trabajando en una actividad que después se van a comer. Entonces empieza todo este proceso que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y lo que es en el fondo la permanencia en la actividad. Por eso yo siempre digo que la cocina, aparte de que es rica, no es verdad que hay que cocinar todos los días. Y hay que cocinar todos los días, exacto. Entonces, es una actividad que se puede hacer bien seguido y no es como que tengáis que invertir para hacer eso, sino que y además le agregamos el plus que al menos yo siempre les voy reforzando que ustedes cocinan, pero que también tienen que hacer todo el otro proceso, que significa meter todo el lavaplatos, ordenar, limpiar, guardar. Entonces ahí tenemos un proceso bien largo y bien cerrado que en el fondo es algo que entra en todo, porque en el fondo lo que yo tomo que tengo que guardarlo y que ahí de repente también es donde les cuesta. Entonces dar esos espacios les va proporcionando más autonomía también y más sensación de que son efectivos y de que lo pueden hacer. Y esa parte es súper importante en todo proceso, porque en el fondo si el chiquillo o la chiquilla no se siente efectivo o siente que no es útil, cualquier cosa que uno vaya a querer hacer va a estar interferido, porque rápidamente lo voy a abandonar. Entonces la tolerancia y la frustración también se va trabajando mucho en la cocina. Me ha pasado más de una vez que es como que la receta no funcionó como queríamos y al principio uno se puede poner súper ansioso, pero después a veces los chicos ellos mismos te dicen de repente, no funcionó, no importa, fue porque pasó esto, no pasa nada, después lo volvemos a intentar. Entonces ahí también se va trabajando en el fondo todo lo que vamos necesitando en el día a día. O sea, súper completo la cocina. Vendí la cocina. Maravilloso. No sé si hay algún tema que de parte tuya quisiera aportar como a la entrevista. Yo creo que es súper importante esto que estás haciendo tú, la educación. En el fondo, la información, sí, yo creo que es súper importante y el llamado también en el fondo a los papás. A veces están súper desgastados y a veces están súper cansados y se ven súper como estimulados con un montón de información y un montón de ideas y un montón de cosas y que a veces incluso les hace como cuestionarse, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo bueno o malo? Yo creo que lo importante de este proceso sí que los va a acompañar toda la vida es en el fondo darse cuenta que lo están intentando, que están buscando ayuda y que en verdad si el chico lo diagnosticaron ahora o lo diagnosticaron siendo más grande, da lo mismo. O sea, lo importante es que ustedes están buscando las herramientas, que hay espacio y que cada formación o cada ayuda que ustedes reciban sea dada de la mano de un buen profesional. Yo creo que ahí sí es muy importante y que hay que poner mucho ojo porque de repente salen ahí como publicaciones o temas que son como poco formales y que los van confundiendo y los van haciendo sentir que pero es que tengo que irme para allá, los voy a curar. Hay mucho en redes sociales. Soy autista y hago tal cosa y no a todos los autistas les pasa. No, entonces también hay como tener harta paciencia con el crecimiento de sus propios hijos, ¿verdad? Y con el crecimiento de ellos también. Y recordar que ustedes como papás también van necesitando apoyo, van necesitando ayuda y
no hay nada de malo con eso. O sea, no nacieron aprendiendo a ser papá y menos nacieron aprendiendo a ser un papá con un chico dentro del espectro. Sí, bueno. Había un tema que tú me querías comentar, o sea, que estuvimos conversando, que estaba relacionado con las evaluaciones. Uh-huh. La evaluación dentro de lo que es el autismo ha sido bien como polémica, por así decirlo, en el último tiempo, porque claro, de la mano de toda esta información que hay actualmente que permite en el fondo identificar en mayor medida algunas sintomatologías que pueden estar asociadas dentro del espectro, han habido mucho vicio en torno a lo que es la evaluación como tal. Entonces, creo que es importante siempre tener, por ejemplo, el conocimiento que no es solamente la prueba que ve si efectivamente una persona está o no dentro del espectro. O sea, claro, hay todo un proceso y hay todo un sistema para poder entender en el fondo si la persona está o no está dentro del espectro. Que de hecho ni siquiera es solamente el A22. No. Son varias evaluaciones. Exacto. Y de hecho después, o sea, una persona adulta, cuando ya te entregan el informe, con el informe sobre autismo, ya después de hacerte toda la evaluación, la neuróloga te manda a hacerte exámenes para descartar otras patologías. Exacto, entonces en el fondo ahí también hay malas prácticas en torno a lo que es la evaluación y que se ve mucho porque en el fondo hay gente que se autoevalúa. Claro, hay gente que se autodiagnostica y nunca se hace nada, pero dice yo soy esto, y yo creo que en ese sentido, pucha, si tú te identificas dentro de, bueno, ya haces tu tema, pero ya cuando uno lo quiere hacer de manera formal, yo creo que es súper importante el poner cuidado en dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que me están ofreciendo, porque en el fondo hay malas prácticas en donde, claro, se te hace solamente un puro formato de evaluación y con eso se determina, y también hay que cuestionarse un poco, o sea, ¿cómo va a ser que solamente claro, una prueba en específico me diga que estoy o no estoy dentro del espectro cuando hay tantas cosas y tantos factores que me afectan? Sí. Entonces ahí también el llamado como a poner siempre el cuidado en dónde me estoy evaluando, qué me están ofreciendo, quién lo va a hacer, están certificados o no están certificados, etcétera. Yo creo que ahí es como una parte súper importante. Una buena evaluación no solo determina si estáis o no estáis dentro del espectro, o sea, para algunas personas yo no creo en verdad en las etiquetas ni en los diagnósticos como tal, pero sí es súper relevante cuando tú logras identificarte con algo, pero ¿y si está equivocado? Se les cae un mundo entero. Sí. Entonces el llamado también a tomarse la evaluación como corresponde, a llevar los procesos como tienen que ser y a ser diagnosticados de la manera más rigurosa y profesional posible. Claro. Maravilloso. Quisiera saber si hay algún mensaje que tú les pudieras enviar a padres que hace poco hayan recibido el diagnóstico de su hijo, padres que tengan sospecha o adultos también que estén con sospecha o que recién hayan recibido el diagnóstico. Yo creo que lo más importante es que no dejan de ser lo que son. Su hijo no va a dejar de ser su hijo, ustedes no van a dejar de ser ustedes. De hecho, lo que va a hacer el diagnóstico en el fondo es decir, o sea, te pasaban todas estas cosas, pero había una razón. Y yo creo que eso es como lo más importante, y no limitarse. No porque yo tengo esto, no puedo hacer esto otro. O sea, no, para nada. O sea, puede que te cueste un poco más, pero para eso estamos quienes ayudamos a que puedas ir logrando lo que vas necesitando. Pero yo creo que lo más importante es que un diagnóstico no te define. Es una etiqueta y en verdad como que el techo se lo va poniendo uno. Yo creo que eso es súper importante. Y algo más que es muy parecido a lo que dije hace un rato, y es que en el fondo este mundo, este día a día está lleno de sobreinformación. Entonces también tenemos que tener ahí como cuidado en dónde nos estamos informando, tener cuidado con el TikTok. Claro. Y con el Instagram que te autodiagnostica. Pero ahí también recordar que es súper válido que hay cosas que nos gustan y que no nos gustan, que hay cosas que me van a molestar y que no me van a molestar, y que yo tengo un funcionamiento en específico y no hay nada de malo con ese funcionamiento. O sea, no hay nada de malo con ustedes, no hay nada de malo con nadie. En verdad, mientras más amoroso se es con uno mismo y más uno va aceptando cómo es su funcionamiento, le permite conocerse,
y funcionar mejor. Porque lamentablemente en este mundo son los neurotípicos, son los neurodiversos los que se tienen que adaptar a los neurotípicos Claro. y no al revés. Y muchas veces eso genera muchos problemas. No, pero que claro, eso que dices tú de aceptarse. Porque hay muchas veces que las personas que están dentro del espectro, claro, se han esforzado durante años por ser como los demás, por ser incluidos, ¿no es cierto? Pero al final eso desgasta. Exacto. Y el coste a nivel neuronal es grande, pues, o sea, imagínate todo el desgaste y todo lo que tú te tienes que cambiar para poder meterte en una sociedad y tenés que tolerar estímulos que no toleras, tienes que someterte a la interacción social y termináis sumamente desgastado, súper quemado, a veces no entiendes por qué, estás sumamente cansado, sumamente irritado y es porque te vas sobrecargando. Y eso va generando mucho estrés y mucho cortisol en el cerebro. Entonces, claro, empezamos a ser más lentos, empezamos a tener más dificultades para dormir, empieza a aumentar más nuestra ansiedad y empieza a ser un ciclo vicioso en el que en el fondo hay cosas que no son tan necesarias. O sea, si tengo algunos temas desde lo sensorial y lo puedo ir capeando y puedo encontrar herramientas, las busco. O sea, yo que también trabajo con adultos, de repente me pasaba al principio como es que no quiero usar esto porque me da vergüenza que me vean. Y ya ha pasado el tiempo y es como, no, ahora las uso y me da lo mismo. Cuando estoy medio inquieto me pongo con mi herramienta sensorial o uso mi anillo o uso algo que me sirve para apretar y puedo funcionar mejor. O sea, me da lo mismo que me miren o no me miren. Pero claro, el coste emocional que hay en todo esto de ir forzándonos a meternos en una sociedad, a encajar, es súper pesado. Ahí se van apareciendo otras patologías. Exacto. Como depresión Y la ansiedad. O sea, realmente ese sentir de que uno no encaja es complejo. El otro día conversábamos de que con la persona que Nico de atletismo, hay hartos mitos con respecto a las personas autistas, que no, que son súper inteligentes, que son aquí, son allá. Exacto, sí, hay muchos mitos también en torno a eso, como al nivel de capacidad que tienen. Y hay muchos que no son así, pues. Entonces, nuevamente, o sea, y ahí es donde yo digo, ¿por qué los tenemos que encasillar en todo igual? O sea, mira un neurotípico, no hay ninguno igual a otro. Son todos igual diferentes. La tele ayuda mucho a eso, porque si tú, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué personaje del espectro autista conoce? Si, no sé, al Sheldon, ¿cachai? La de la abogada Gu. La abogada Gu, claro, eso, claro, pero ¿qué pasa cuando tú de chico te criaste, no sé, viendo 31 minutos? Te vayas a pegar con 31 minutos. Te vayas a saber la misma cantidad de información que se saben ellos de física, pero en 31 minutos. O sea, te vayas a saber que el reloj de Tulio Triviño es un reloj 8000 de oro bañado en superoro con incrustaciones de diamante y engranajes de plastigoma. Claro. Ese tipo de información. Exacto, y que es muy útil para lo que te gusta, ¿no? Claro, pero claro, no es porque sea más inteligente, sino porque tus intereses están para allá. Exacto. Ahora, claro, lo que siempre digo es que si tu hijo, no sé, pues le gustan mucho, si le gustan mucho los deportes, apóyalo que haga los deportes. Si le gustan mucho, no sé, los dragones, apóyalo con ese tema. Apóyalo en los intereses restringidos que ellos tengan, y lo más probable es que el día de mañana sean expertos en eso. Exacto, y yo creo que ahí también es muy importante. Y mira, ¿sabes qué? Es algo que no solamente se debería hacer con un chico neurodiverso, sino que también con los neurotípicos, lo mismo que pasa en el colegio. O sea, no, es que le va súper mal en matemáticas, pero oye, le va excelente en arte, le va excelente en música. Pero ¿qué hacen? En vez de potenciar lo que les va bien, no, es que ya no podéis tener música, ya no tenía arte, te voy a meter en matemáticas, te voy a meter en lenguaje, te voy a meter en historia. El cabro chico se colapsa, se quema y ya no funciona para ninguno de los dos lados. No, le cortáis las alas con el tema del arte Exacto, y en verdad debiese ser te potencio aquello que a ti te gusta. Es como lo que hace uno acá en terapia. Ya, te gusta, qué sé yo, el fútbol. Tengo una que le encanta el fútbol y se sabe todos los partidos, pero en que cada minuto en dónde fue el gol. Y nosotros a veces ocupamos esas cosas en nuestras actividades lúdicas y después yo lo siento y vamos trabajando todas las otras cosas que le cuestan. Entonces, la gracia debiese ser en que te potencio aquello que te gusta, en eso que te interesa, te doy las alas, pero además, te ayudo en esto que se te está dificultando. Entonces vamos buscando el equilibrio. Y que el equilibrio también es muy importante y que es difícil de correr también. ¡Ay, maravilloso!
Oye, te agradezco tu tiempo. De verdad, yo sé que a la gente le va a servir un montón la información de hoy día. Agradezco tu tiempo, la paciencia, la buena onda. Y nada, pues, gracias por tus palabras. Ese fue el episodio de hoy de Especialista. Me despido de toda la gente, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. No, muchas gracias a ti. Con el gentil auspicio de CAPNED, Centro de Atención Transdisciplinario de Neuropsicología y del Neurodesarrollo, hemos presentado Especialistas.